Durante 4 décadas, el nombre de Arthur Sterling fue sinónimo de un poder inquebrantable, un imperio forjado con una ambición gélida y un pasado convenientemente borrado. Presidía vastas metrópolis, pero vivía en una dorada soledad, un rey desprovisto de conexión emocional. Eso fue hasta que una llamada imprevista desenterró una verdad oculta. Su madre, la mujer a la que había abandonado en su implacable búsqueda de riqueza, estaba en sus últimos momentos. En un tenso reencuentro, una sola frase de ella, llena de perdón y amor incondicional, destrozó las defensas que había construido meticulosamente durante toda una vida, exponiendo al frágil ser humano que había debajo. Esta narrativa relata el viaje de un hombre que tuvo que perderlo todo para reencontrarse a sí mismo a través de la voz más ancestral de su propio ser. La suite ejecutiva de Arthur, encaramada en lo alto de la Torre Sterling, era un santuario de mármol pulido y cristales expansivos. Desde esa altura, la Ciudad de México se extendía, un tapiz brillante de luces completamente indiferente a su dominio. Ante él yacía un contrato multimillonario, esperando su firma, una conquista más para su impresionante colección. Fue entonces cuando el intercomunicador emitió un sutil tintineo. «Señor Sterling, entró una llamada de un hospital rural. Es sobre su madre». La voz de su asistente, Sofía Rivera, era apenas un susurro. Arthur se congeló. Su madre, un espectro de un pasado que había jurado no volver a enfrentar. Presionó el botón, «Páseme la llamada y cancele mi agenda por el resto del día». En ese instante, el imperio de Arthur Sterling comenzó a desmoronarse, no por un colapso financiero, sino por un débil eco de una vida dejada atrás. Arthur Sterling, a sus 60 años, encarnaba el éxito construido sobre un vacío emocional. Sus trajes a medida y el opulento reloj de pulsera que adornaba su muñeca servían como formidables escudos contra el mundo y, lo que era más crucial, contra sí mismo. Se movía por los silenciosos pasillos de hospitales que llevaban su nombre, fundaciones benéficas con su nombre y gigantes financieros estampados con su nombre, pero ninguno de estos títulos lograba llenar el cavernoso vacío de su extensa mansión en las lomas de Chapultepec. La soledad era su compañera inquebrantable, hábilmente disfrazada por una agenda apretada y galas lujosas donde las conversaciones resultaban tan huecas como las sonrisas forzadas. Recordaba distintamente la última vez que había visto a su madre, Elena, hace más de 40 años. Un acalorado intercambio en la pequeña cocina de su humilde casa de campo, un choque de voluntades entre su sencilla existencia y su propio insaciable anhelo de más. La había dejado con una promesa vacía de volver y nunca más había mirado hacia atrás. El recuerdo era una vieja herida supurante que él tercamente mantenía sellada, adormecida por la embriagadora prisa del poder. Ahora, con el teléfono pegado a su oído, la voz temblorosa de una enfermera al otro lado de la línea, Elena estaba en sus últimos días. Un silencio ensordecedor descendió sobre la oficina, rompiendo la ilusión de control absoluto que había creado con tanto esmero. La urgencia en el tono de la enfermera no era sobre informes médicos complejos o falla de órganos, era sobre el tiempo que no había pasado con ella y que ahora se le escapaba rápidamente. Se encontró mirando su propia mano envejecida, agudamente consciente de la fragilidad inherente de la vida, incluida la suya. La noticia de la inminente muerte de su madre, una presencia que había borrado sistemáticamente de su existencia, no provocó la indiferencia esperada. En cambio, un agudo punzada de algo que apenas reconocía, remordimiento. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. En el fondo, Arthur anhelaba una paz que el dinero simplemente no podía comprar. Anhelaba una conexión auténtica, las risas desinhibidas que observaba en familias comunes durante sus infrecuentes paseos matutinos por el parque,
lejos de la intrusiva mirada pública. Secretamente, anhelaba la aprobación de su madre, a quien había intentado apaciguar con un envío mensual que sabía que era completamente inadecuado para borrar su prolongada ausencia. Pero permanecía atrapado dentro de la jaula dorada que él mismo había construido meticulosamente, convencido de que reinar como el rey de la salud o el magnate inmobiliario era el único medio de validar su valor. Su primera gran caída no fue financiera, sino profundamente personal. Varios años antes, su único hijo, Ricardo, se había distanciado deliberadamente. Ricardo, un artista visionario, se había cansado de la implacable presión de seguir los pasos de su padre y la omnipresente ausencia de afecto genuino. El punto de quiebre llegó cuando Arthur, en lugar de asistir a la exposición individual de debut de su hijo, la canceló para cerrar un trato que consideró más importante. La galería bullía de asistentes, pero el espacio junto a Ricardo permaneció conspicuamente vacío, haciendo eco de la profunda ausencia de su padre. La velada decepción en la mirada de Ricardo golpeó a Arthur con la fuerza de un golpe físico. Era la misma decepción que él había infligido una vez a su propia madre. Intentó reparar la brecha con regalos exorbitantes y una excusa endeble, pero el abismo ya se había solidificado. Ricardo se mudó a otro continente, forjando su propia vida lejos de la inmensa sombra de su padre. Arthur racionalizó el dolor como una simple fase que su hijo estaba experimentando, un capricho juvenil. Sin embargo, en el silencio de la noche, dentro de la vasta inmensidad de su mansión, se encontraba hojeando viejas fotografías de Ricardo de niño, una sonrisa prístina que apenas podía recordar. Con cada nuevo informe del creciente éxito de su imperio, la sensación de vacío se intensificaba. Acumulaba triunfos que nadie celebraba junto a él, trofeos de una guerra que lo había dejado más empobrecido que enriquecido. Su cosmovisión, basada en la noción de que el éxito material inherentemente llevaría a la felicidad y el respeto, comenzó a desmoronarse. El dinero, una vez su instrumento de poder más potente, ahora parecía completamente inútil frente al vacío dentro de su alma y la vasta distancia de su hijo. Y todavía creía que podía arreglarlo todo. La noticia sobre su madre lo arrastró a un abismo que ninguna adquisición multimillonaria podría llenar. A bordo del jet privado que lo llevaba al pintoresco pueblo rural, Arthur Sterling, el magnate implacable, se sentía como un niño desconcertado. Cada latido de su corazón resonaba con el eco de 40 años de silencio, de su negativa a reconocer las pocas cartas, de los regalos enviados a través de un intermediario para evitar cualquier contacto directo. Observaba el paisaje pastoral desplegarse debajo de él, un marcado contraste con los imponentes rascacielos que controlaba, y la disparidad era asfixiante. La profunda soledad de la cabina parecía amplificar el dolor que siempre había mantenido rigurosamente reprimido. Al llegar al hospital local, un edificio modesto y antiguo, Arthur se encontró con el olor antiséptico a alcohol y una palpable sensación de desesperación, una marcada diferencia con sus propias y opulentas instalaciones médicas. Su madre, Elena, yacía en una habitación sencilla, conectada a equipos rudimentarios. Su rostro, antes vibrante y lleno de vida, ahora estaba pálido y marcado por el implacable paso del tiempo y la enfermedad. Su cabello blanco se extendía sobre la almohada. Allí, confrontado por su profunda fragilidad, todo su poder e influencia parecían ridículamente irrelevantes. Se acercó con cautela, luego le tocó la mano. Estaba fría y frágil. Había desaparecido el vigor que alguna vez le impidió soñar en pequeño, la voz que lo llamaba de vuelta a la realidad. Solo un pesado silencio impregnaba la habitación, puntuado únicamente por el lento y rítmico pitido de los monitores. Una enfermera se acercó,
su mirada imbuida de lástima y algo que Arthur interpretó como un desdén apenas velado. «Ella ha estado hablando de usted. Siempre esperó que regresara», dijo con voz suave pero firme, completamente despreocupada por la formidable reputación del hombre. Las simples palabras de la enfermera golpearon a Arthur como un puñetazo visceral en el estómago. Esperó que regresara. Durante 40 años, ella había esperado. La escena lo transportó de vuelta a la cocina de su infancia, al reconfortante aroma a café recién hecho y galletas calientes, y a la voz de Elena cantando suavemente mientras él se preparaba para la escuela. Se vio a sí mismo, un niño lleno de sueños ambiciosos, pero también con una inocencia que la edad adulta y el éxito habían erosionado inexorablemente. Pasó las horas siguientes en una silla incómoda junto a su cama, simplemente observándola. No había nada que decir, ningún perdón que articular con meras palabras, no después de un lapso de tiempo tan inmenso. El silencio era el único lenguaje que quedaba. Registró las minucias, las líneas de expresión alrededor de sus ojos, el ligero temblor en su mano, las cicatrices casi imperceptibles de una vida de trabajo extenuante. Cada detalle representaba una historia que no le fue contada, un segmento de su vida que él había elegido deliberadamente ignorar. La culpa lo abrumó. Él, que controlaba vastas fortunas, no podía comprar ni un minuto más para su madre. Él, que había construido imperios de atención médica, era completamente impotente ante la enfermedad que la consumía. La enfermera le trajo una taza de té y algunas galletas saladas, un amable intento de romper el opresivo silencio. Arthur, acostumbrado a banquetes lujosos y vinos añejos, sintió un nudo en la garganta al aceptarlos. Esta simple y desinteresada amabilidad, ofrecida por una extraña, contrastaba fuertemente con la frialdad glacial de su propia existencia. Pensó en Ricardo, su hijo distanciado, y el dolor de su ausencia se volvió insoportable. Si su madre fallecía sin su perdón y su hijo permanecía distante, ¿qué quedaría de Arthur Sterling? La mansión vacía, el nombre grabado en imponentes edificios, todo se sentía hueco. Esa noche pensó que nadie más volvería. ¿Alguna vez has sentido el peso aplastante del arrepentimiento presionando tu pecho? Un dolor tan profundo que parecía interminable. Te has encontrado en lo más bajo, anhelando una segunda oportunidad para rectificar algo que parecía irreparable. Responde con un sí en los comentarios si has experimentado algo similar y entiendes lo que significa necesitar un punto de inflexión. Arthur sintió la mano fría de Elena en la suya, un sutil movimiento en sus dedos, un destello de conciencia casi imperceptible. Se inclinó, con el corazón latiéndole con fuerza. Ella abrió los ojos, un débil hilo de la luz azulada que una vez brilló con tanta vitalidad. Le tomó tiempo a su mirada enfocarse, pero cuando lo hizo, sus labios se separaron. Un susurro ronco, apenas audible. Hijo, esa palabra, una sola sílaba, cargada de perdón, de amor incondicional, de toda una vida de espera paciente. No había reproche, no había dolor persistente, solo la pura aceptación de una madre. Y en ese momento, Arthur Sterling, el magnate inquebrantable, se quebró por completo. Lágrimas calientes corrieron por su rostro, lavando décadas de armadura, de ego, de arrepentimiento corrosivo. Sollozó, no como el despiadado hombre de negocios, sino como el niño que una vez partió, perdido y ahora milagrosamente encontrado. Permaneció allí durante horas, tomándole la mano, sintiendo su débil pulso, su sutil aliento. Los miles de millones, las propiedades, el imperio, nada de eso importaba ya. La única realidad tangible era la profunda conexión con esta frágil mujer que con una sola palabra le había reabierto el corazón. En algún momento ella le apretó la mano, un gesto minúsculo, pero que valía más que todos los contratos que él había firmado.
empezó a hablar susurrando cerca de su oído. Habló de Ricardo, del abismo entre ellos, del vacío que el dinero había dejado. No sabía si ella lo escuchaba, pero la necesidad urgente de confesar, de descargar su alma, era abrumadora. Un recuerdo repentino surgió. Un día, cuando era niño y sufría de fiebre alta, Elena había pasado toda la noche sentada junto a su cama, cantando suavemente, hasta que finalmente se durmió. Casi podía sentir la frescura húmeda del paño en su frente. Era la misma dedicación inquebrantable, el mismo amor incondicional que ahora presenciaba 40 años después. La génesis de su transformación no fue mágica, sino el redescubrimiento de un amor que siempre había estado allí, esperándolo pacientemente. No sabía si tendría éxito, pero por primera vez quería intentarlo. Con el fallecimiento de Elena, la ausencia que Arthur sintió se transformó en un vacío abismal, pero paradójicamente también se convirtió en un poderoso catalizador. En los días posteriores al modesto funeral en el campo, no regresó inmediatamente a la Ciudad de México. En cambio, se quedó en la pequeña casa de su madre, un lugar que había renegado durante décadas. Cada objeto, cada fotografía cubierta de polvo era un testimonio silencioso de una vida sencilla y rica en afecto, de la cual se había exiliado voluntariamente. Pasó horas revolviendo viejas cajas, descubriendo cartas que ella le había escrito, cuidadosamente conservadas, pero nunca enviadas, repletas de preocupación y un amor tenaz. Leyó cada una, sintiendo el peso aplastante de palabras que nunca había permitido que lo alcanzaran. Esta inmersión en el pasado de Elena marcó el primer paso crucial en su reconstrucción personal. Comenzó a percibir el mundo no solo a través de la lente del beneficio y el poder, sino también desde la perspectiva de alguien que había vivido con poco, pero con dignidad y profundo afecto. Se dio cuenta de que su madre, incluso en su sencillez, había forjado puentes emocionales que él, con toda su inmensa riqueza, había destruido sin piedad. El arrepentimiento era un peso pesado, pero también un formidable maestro. Arthur comenzó a implementar cambios sutiles. Canceló reuniones superfluas, delegó tareas que antes insistía en micromanejar, empezó a comer más sano, a dormir más profundamente, y por primera vez en años llamó a Ricardo. La voz de su hijo al otro lado de la línea era distante, fría. No hubo euforia en la reunión verbal, solo una dolorosa formalidad. Arthur intentó explicar, disculparse por su ausencia, por su implacable obsesión. Ricardo escuchó, pero sus respuestas fueron cortantes, cargadas de años de resentimiento persistente. Arthur sabía que no sería fácil, que reconstruir su relación con Ricardo sería un viaje tan arduo como reconciliarse con la memoria de su madre. Necesitaba luchar contra su propia impaciencia y la expectativa de un perdón inmediato. Días después de su conversación inicial, Ricardo finalmente devolvió la llamada. No una llamada formal, sino una invitación a cenar la noche siguiente. Un pequeño y sin pretensiones restaurante japonés en un vecindario que Arthur apenas recordaba que existiera. Arthur sintió un nerviosismo en el estómago, una mezcla de aprensión y un destello de alegría genuina. Era la culminación de su reconstrucción interna, el momento de poner en práctica todo lo que había aprendido. No usó uno de sus costosos trajes, optando en cambio por una camisa más casual, algo que Elena habría aprobado. Llegó temprano, un acto sin precedentes para él, que siempre hacía esperar a los demás. Cuando Ricardo llegó, su sonrisa era cautelosa, pero había un brillo en sus ojos que Arthur no había visto en años. La formalidad forzada de sus encuentros anteriores estaba ausente. Ricardo comenzó a hablar de su nueva exposición, de la lucha por encontrar inspiración, pero también de la profunda pasión que lo impulsaba. Arthur escuchó, realmente escuchó,
sin interrupción, sin juicio, sin intentar ofrecer consejos de negocios. Simplemente escuchó. Y luego habló. No del imperio, no del dinero. Habló de Elena. Le contó a Ricardo los últimos días en el hospital, sobre la simple palabra que lo había roto por completo, sobre el arrepentimiento corrosivo y la promesa silenciosa que le había hecho a su madre. Habló del vacío que había cargado, del miedo a repetir sus errores, pasados con Elena, con Ricardo. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que presenciaba a su padre tan vulnerable, tan profundamente humano. No era el magnate distante, sino un hombre arrepentido y transformado. Arthur extendió su mano sobre la mesa y tocó la de Ricardo, un gesto simple, pero cargado de profundo significado. Lo siento mucho, hijo mío, por todo. Perdí tanto tiempo, pero quiero que sepas que he aprendido. Quiero enmendarlo. No por obligación, sino porque te amo. Y tu madre, ella me enseñó lo que es el verdadero amor. El silencio que siguió no fue incomodidad, sino profunda emoción. Ricardo apretó la mano de su padre, y por primera vez Arthur sintió el puente construyéndose entre ellos, no con ladrillos de dinero, sino con hilos de honestidad y profundo afecto. Esa cena, con su simple sushi y la cálida iluminación ambiental, sirvió como escenario para la mayor victoria de Arthur, no un triunfo en una sala de juntas, sino la recuperación del corazón de su hijo, un amor que creyó haber perdido para siempre. La imagen visual reflejada era clara. Si al principio el teléfono sonaba en una oficina fría y despersonalizada, señalando distancia y conflicto, ahora sonaba para una invitación sincera, en la calidez de un reencuentro, simbolizando una genuina aceptación. Si comenzó con los 40 años de abandono silencioso, concluyó con palabras que lo cambiaron todo, llenando el vacío con amor y reconciliación. No fue un final de cuento de hadas, pero fue profunda y verdaderamente satisfactorio. Meses después, la Torre Sterling seguía en pie, imponente, en el horizonte de la Ciudad de México, pero algo fundamental había cambiado dentro de su fundador. Arthur Sterling, aunque seguía siendo un formidable hombre de negocios, ahora operaba con una perspectiva renovada. Sus cenas ahora incluían regularmente a Ricardo y sus conversaciones se extendían mucho más allá de los informes financieros. Visitaban galerías de arte, debatían técnicas de pintura e incluso Arthur se atrevía a hacer torpes bocetos en su libreta. Ricardo, a su vez, comenzó a frecuentar la mansión en las lomas de Chapultepec, ya no como un extraño, sino como un hijo que regresa a casa. Los domingos establecieron un ritual: caminar por el parque, lejos de las miradas indiscretas, hablando de todo y de nada, como un padre y un hijo debieron haber hecho toda su vida. La escena más simbólica, sin embargo, ocurría una vez al mes. Arthur conducía su propio auto, no el lujoso, sino un modelo más modesto, al pequeño pueblo rural. Visitaba la tumba de Elena, no con la aplastante culpa de antes, sino con una paz serena y contenida. Llevaba flores frescas, regaba las plantas circundantes y se sentaba en contemplación silenciosa, contándole las últimas noticias sobre Ricardo, sobre las pequeñas alegrías que finalmente se permitía experimentar. En una ocasión, Ricardo lo acompañó. Fue un momento de silencio compartido, donde las generaciones convergieron en presencia de la mujer que los unía. No hubo grandes pronunciamientos, solo el murmullo del viento entre los árboles y el entendimiento mutuo de que, aunque Elena no estaba físicamente presente, su legado de amor y perdón permeaba sus nuevas vidas. Arthur ya no sentía la necesidad incesante de demostrar nada a nadie. El vacío que lo había atormentado se había llenado, no con más dinero o poder, sino con la profunda reconexión con sus raíces, con su hijo y con la parte más auténtica de sí mismo que había sido sofocada por décadas de ambición ciega.
La casa de su madre en el campo, antes un lugar de vergüenza, ahora era un santuario de recuerdos preciados y un recordatorio constante de su profunda redención. Había encontrado su paz no en castillos de mármol, sino en la profunda simplicidad del afecto y la fuerza liberadora del perdón. Ella no conquistó el mundo, pero conquistó lo que estaba dentro de ella. La transformación final de Arthur Sterling no se manifestó en un estallido de gloria triunfal, sino en una quietud profunda y duradera. Asimiló la lección más esencial, que el verdadero legado no se construye con mármol y acero, sino con lazos perdurables de amor y perdón. El dolor por la pérdida de Elena, combinado con la simple palabra que le otorgó, desveló la innegable verdad de que la vida no se mide por lo que uno acumula, sino por aquello con lo que se reconecta. Comprendió que, durante toda su vida, había buscado validación en el mundo externo, cuando la verdadera paz y plenitud residían en la aceptación de quien era, incluyendo sus imperfecciones, y en la profunda capacidad de dar y recibir afecto. El amor, se dio cuenta, no era una debilidad, sino la fuerza más potente para una genuina reconstrucción. Y esta lección no es exclusiva de grandes magnates. ¿Cuántos de nosotros, en nuestras propias vidas, no nos perdemos en la búsqueda de lo que creemos que es la felicidad? Un cierto estatus, una posesión material, una validación externa, solo para descuidar lo que realmente importa. Los puentes invisibles del afecto, la familia y la amistad, que parecen tan simples, son en realidad los más resistentes. Nos sostienen cuando todo lo demás se derrumba. La historia de Arthur nos recuerda que nunca es demasiado tarde para buscar el perdón, para reparar lo que se ha roto, o para valorar el amor que, a menudo, está ahí mismo, silencioso, esperando simplemente que volvamos nuestra mirada hacia él. La verdadera riqueza, después de todo, no se encuentra en un saldo bancario, sino en un corazón abierto. Si esta historia resonó contigo de alguna manera, tu me gusta nos permite saber que estamos en el camino correcto. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. En serio, los leo todos y me aseguro de responder con cariño a quienes se toman un momento para comentar. Y si crees en el poder de historias como esta, suscríbete para no perderte las próximas. Este canal apenas comienza y cada nueva suscripción es lo que me da el impulso y la certeza para continuar este viaje. Cuento mucho con tu apoyo. No te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que he dejado en pantalla para que las veas a continuación. Te veo en el próximo video.